Kiyosaki y Donald Trump, pues creo que algo se puede aprender de dos tipos como ellos, ¿verdad? Algo se puede aprender de Donald Trump y de Robert Kiyosaki. Queremos que sea rico. Vamos entonces a iniciar esta lectura agradeciéndole a Dios por permitirnos estar acá, reunidos, escuchando esta literatura tan importante. Y como siempre, pues la recomendación es tomar nota. Vamos a aprender mucho de este libro. En lo personal voy a tomar muchos apuntes porque no lo había leído. Entonces es primera vez que tengo esa oportunidad. Eh, no sé si Sandrita quieres ir conmigo o Alex, ¿quién quiere leer el día de hoy? Sandrita, ¿está ahí? Ok, voy a compartir acá el PDF. Gracias, Alex, por permitirme comenzar el libro. Ok, ahí está. Ok, queremos que seas rico. Dos hombres, un mensaje. Donald Trump, Roger Kiyosaki, Meredith McClick y Sharon Lecter. Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki. Queremos que seas rico. Dedicamos este libro a William Sackett y a The Learning Annex y celebramos su compromiso con la educación financiera. Roger Kiyosaki, Donald Trump. Espérame, lo agrando un poquito. Por favor, ya te iba a pedir. Así o un poco Gracias. más. Ahí está bien, gracias. Ok. Introducción. Queremos que seas rico. Los ricos son cada vez más ricos, pero ¿qué hay de ti? La clase media está desapareciendo y una clase media en reducción es una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos y para la democracia en el mundo. Queremos que seas rico para que seas parte de la solución y no parte del problema. Donald Trump, Roger Kiyosaki. Donald Trump y Roger Kiyosaki están preocupados. Les alarma que los ricos son cada día vez más ricos y Estados Unidos es cada vez más pobre. Al igual que las capas de hielo en los polos, la clase media está desapareciendo. Estados Unidos está convirtiéndose en una sociedad dividida en dos clases. Pronto serás rico o pobre. Donald y Robert quieren que seas rico. Este fenómeno, la desaparición de la clase media, es un problema global, pero sucede sobre todo en los países ricos del grupo de los 8: Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, entre otros. Alan Greenspan, expresidente de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó: como he dicho frecuentemente, esta no es la clase de problema que una sociedad democrática capitalista puede admitir sin tomar cartas en el asunto. Asimismo, explicó que la brecha entre los ingresos de los ricos y el resto de la población estadounidense es tan grande y crece a tal velocidad que puede poner en riesgo la estabilidad del capitalismo democrático. El problema es la educación. ¿Cuál es la causa principal del problema según el presidente de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos? En pocas palabras, la falta de educación. Greenspan señala que los niños estadounidenses superan el promedio mundial hacia el cuarto grado, pero para el 12º están muy rezagados. Debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Roger Kiyosaki también culpan a las deficiencias educativas, pero se concentran en otra clase de educación, la financiera.
Ambos están muy preocupados por la ausencia de la educación financiera de calidad en Estados Unidos en cualquier nivel. Ambos culpan a la falta de educación financiera en que Estados Unidos haya pasado de ser el país más rico del mundo al más endeudado de la historia, y con tanta rapidez. La debilidad de la economía estadounidense y del dólar, la divisa utilizada para reserva mundialmente, no favorecen en nada la estabilidad mundial. Como suele decirte en otras partes del mundo, cuando Estados Unidos estornuda, el mundo pesca un resfriado. Los dos son maestros. Donald Trump y Roger Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Hacen negocios y cuentan con reconocimiento internacional. También son maestros. Ambos son autores de bestseller, diseñan juegos de mesa educativos, pronuncian conferencias en encuentros relacionados con la educación financiera y protagonizan programas de televisión educativos. Donald Trump tiene una exitosa serie, El Aprendiz, y Robert Kiyosaki el programa Rich Dad Guide de Walt en PBS, reconocida cadena educativa de la televisión pública. Ambos son maestros no porque necesitan más dinero, lo son porque les preocupa su destino y el de su familia, del país y del mundo. Los ricos que quieren mejorar las cosas suelen donar dinero a causas en las que creen, pero Donald y Robert ofrecen su tiempo además de dinero. Como afirma el dicho, da a una persona un pescado y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida. En vez de eso, firmar cheques para ayudar a los pobres y a la clase media, Donald y Robert les enseñan a pescar. Además, un porcentaje de la venta de cada libro será donado a otras organizaciones que promueven la educación financiera. Consejo final. Hay 3 clases de consejos financieros: para los pobres, para la clase media y para los ricos. El consejo financiero para los pobres es que el gobierno se hará cargo de ellos. Los pobres cuentan con la seguridad social y Medicare. El consejo financiero para la clase media es: obtén un empleo, trabaja duro, gasta lo menos posible, ahorra, invierta para el mundo en fondos de inversión y diversifica. La mayoría de las personas de la clase media son inversionistas pasivos, inversionistas que trabajan e invierten para no perder. Los ricos son inversionistas activos que trabajan e invierten para ganar. Este libro te enseñará a ser un inversionista activo, a desarrollar tus recursos para vivir una vida maravillosa, trabajando e invirtiendo para ganar. Donald Trump y Roger Kiyosaki son autores de bestseller y reconocidos conferencistas porque enseñan a las personas a desarrollar sus habilidades, aprovechar sus recursos y mejorar su calidad de vida. Ellos no quieren que las personas trabajen duro, eviten los lujos. Quieren que trabajen e inviertan para ganar. Un poco de historia. Durante la era de caza y recolección de la evolución humana, las personas vivían en tribus y en general todos eran iguales. Aún el jefe de la tribu vivía de manera similar al resto. No contaban con aviones Lear, propiedades multimillonarias ni indemnizaciones por despido. En la era agrícola se conformó una sociedad dividida en 2 clases: el rey y sus amigos ricos en una, y todos los demás, los campesinos que trabajaban para el rey, en la otra. Por lo general, el rey era dueño de la tierra. Los campesinos la trabajaban y pagaban al rey una especie de impuestos, dándole una parte de sus cosechas. No tenían propiedades, la realeza poseía todo. En la era industrial nació en Estados Unidos la clase media moderna, así como la democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos quedaron tan impresionados por las 5 tribus de la Confederación de
Iroquois que habitaban en la actual Nueva Inglaterra, que adoptaron la organización tribal como modelo para nuestra democracia. Dicha organización contemplaba la elección de representantes de cámaras altas y bajas y de una Suprema Corte, conformada exclusivamente por mujeres. Mientras los fundadores de Estados Unidos imitaban la democracia de los Iroquois y florecía una poderosa clase media y la sociedad democrática en Europa, las ideas de democracia y clase media se consideraban utópicas. Actualmente, en la era de la información, la clase media y el capitalismo democrático están muriendo. A diferencia de otras épocas, hoy existe una brecha enorme y creciente entre ricos y pobres. Volveremos a la era agraria, en la que no había democracia y solo existían dos clases, o evolucionaremos a una nueva forma de capitalismo y democracia. Se avecinan problemas. Así como apenas hemos tomado conciencia de los efectos del calentamiento global, solo ahora reparamos en los efectos de la desaparición de la clase media. Actualmente la mayoría de clase medieros se sienten seguros y satisfechos. No ven que se avecinan problemas. Se sienten seguros porque creen que su gobierno se hará cargo de ellos. No se dan cuenta de que no hay mucho que éste pueda hacer para protegerlos. Los gobiernos, incluso el estadounidense, no pueden proteger a sus pueblos como en otro tiempo, sencillamente porque ahora los problemas son globales. Por ejemplo, el precio del petróleo depende de países en los que Estados Unidos no tiene injerencia. El terrorismo no es una pugna contra naciones, sino contra las ideas. Un terrorista puede atacar en cualquier lugar y desaparecer entre la gente. Y la globalización que provoca la pérdida de tantos empleos en Estados Unidos es un problema generado porque ciertas empresas multinacionales están volviéndose más ricas y poderosas que muchos países. A la globalización también ha contribuido Internet, que permite la comunicación instantánea con cualquier lugar del mundo en el momento que se desee. En el ámbito nacional, así como los ambientalistas han notado la extinción de ciertas especies de animales como la rana, los economistas observan la desaparición de las pensiones y los servicios médicos para las clases media y baja. En pocos años, la generación nacida durante la mayor explosión demográfica de la historia, la de la posguerra, empezará a jubilarse y la mayoría de los gobiernos no tienen recursos económicos para cumplir sus promesas y satisfacer sus necesidades. Hombres de negocios, no políticos. Las personas esperan que los funcionarios de gobierno que han elegido resuelvan los crecientes problemas que afectan a las clases media y baja. Donald Trump y Roger Kiyosaki no son políticos, aunque hay un importante movimiento en favor de la candidatura presidencial de Donald. Ellos reciben este libro en su calidad de ellos escriben este libro en su calidad de empresarios, inversionistas y educadores. Ellos no prometen resolver tus problemas. Lo que pretenden es que no te vuelvas víctimas y lo superes. No esperes que los políticos y funcionarios de gobierno ofrezcan soluciones. No pienses que tienes derecho a una vida segura, próspera y saludable. Donald y Robert desean que seas rico y contribuyas a la solución de los problemas que enfrenta nuestro país y el mundo. Este libro no es un manual. Cuando de dinero se trata, muchas personas quieren que se les diga qué hacer exactamente. Suelen formular preguntas específicas como: tengo $25,000, ¿qué debo hacer con ellos?
Si dices a una persona que no sabes qué hacer con tu dinero, estará encantado de decírtelo. Te dirá que se los des a ella. Este libro no es un manual. Donald y Robert no se dirán, no te dirán en qué invertir, te dirán qué piensan, cómo obtienen ganancias y cuál es una perspectiva del mundo del dinero, los negocios y las inversiones. Un asunto de visión. La mayoría de los millonarios no quieren que sepas lo que saben, ni sus secretos para ser ricos, pero Donald y Robert son diferentes. Ellos desean compartir sus conocimientos contigo. Una de las características del liderazgo es la visión. Este libro trata sobre la visión. Su objetivo es que veas lo que la mayoría no ve, a través de los ojos de dos hombres que han ganado y ocasionalmente perdido en el juego del dinero. Queremos que sea rico. Trata sobre cómo piensan esos hombres y por qué. A través de sus ojos obtendrás información para mejorar tu futuro financiero. Una advertencia. En el mundo del dinero hay otra palabra que se utiliza frecuentemente, transparencia. Transparencia tiene muchas acepciones, pero tres son pertinentes en este libro. 1. Franqueza, sinceridad. 2. Algo tan fino que se puede ver a través de él. 3. Claro, evidente. Las personas desean mayor visión para ver por sí mismas y tomar sus propias decisiones. Debido a que nuestro sistema educativo no imparte educación financiera, las personas no pueden ver. Si no pueden ver, no hay transparencia. Debido a la falta de visión y transparencia, la persona que quiere invertir da su dinero para que otro lo invierta. Siguen ciegamente el consejo de trabajar duro, ahorrar, invertir para el futuro en fondos de inversión y diversificar. Trabajan duro y siguen este consejo porque no pueden ver. Una advertencia. Si crees que trabajar duro, ahorrar, invertir para el futuro en fondos de inversión y diversificar es un buen consejo, quizás este libro no sea para ti. Donald y Robert no invierten en fondos de inversión porque a las compañías que los manejan no se les exige transparencia. No están obligadas a revelar sus gastos reales y como la mayoría de los inversionistas amateur no pueden ver, esto no les preocupa. Los inversionistas profesionales como Donald y Robert exigen transparencia en todas sus inversiones. Aunque el consejo de ahorrar e invertir en fondos de inversión puede ser adecuado para la clase media y baja, no lo es para quienes desean ser ricos. Este libro te permitirá ver a través de los ojos de dos millonarios y observar un mundo al que pocos tienen acceso. ¿Cómo influye la historia en el momento actual? Este libro también examina la manera en que la historia ha provocado esta situación de emergencia financiera. Algunas fechas importantes. 1971. Nuestro dinero dejó de ser dinero y se convirtió en medio de cambio al perder el respaldo del oro. Ese año el ahorro se volvió una idea obsoleta y un mal consejo financiero. Actualmente la clase media tiene muy poco en ahorros. ¿Se debe a que saben que el ahorro es una idea obsoleta? 1973, año de la primera crisis petrolera. Fue un problema político. Sin embargo, la crisis petrolera actual es un problema económico, de oferta y demanda, que nos afectará a todos. Algunos los haremos más ricos, pero la mayoría seremos más pobres como resultado de la escasez de este recurso. ¿Cómo te afectará la crisis petrolera actual? 1974. Se aprueba en Estados Unidos la Ley de Seguridad de Ingreso para el Empleado Retirado, ERISA, por sus siglas en inglés. Con el tiempo, ERISA
Se convirtió en lo que hoy conocemos como Planes 401K. Pocos cambios legislativos han impactado a tantas personas como este. El 401K era originalmente una oscura fracción del régimen tributario estadounidense creada para gerentes y ejecutivos de altos ingresos que buscaban la manera de ahorrar algunos dólares más. Luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense determinó en 1981 que todos los trabajadores podían usarlo, se convirtió en una revolución en cuanto al ahorro para el retiro. El problema es que el 401K es un plan de ahorro, no un plan para el retiro. Muchos trabajadores que tienen 401K no tendrán suficiente dinero para jubilarse simplemente porque el 401K fue diseñado para ejecutivos de muy altos ingresos, no para trabajadores de salarios modestos. En pocas palabras, el plan de ahorro 401K no es adecuado para 80% de los trabajadores, en especial para quienes ganan menos de $150,000 al año. Millones de trabajadores clase medieros descenderán a la clase baja a pesar de contar con el plan 401K. ¿Tienes un plan 401K? 1989. Cae el muro de Berlín y constituye la red informática mundial. En otras palabras, fracasa el comunismo, un sistema económico diseñado para proteger a los trabajadores, y el mismo año encontramos en la era de la información. De un día para otro, muchos jóvenes se hicieron millonarios y multimillonarios gracias a Internet, mientras los trabajadores de la generación Baby Boom perdían sus empleos. Muchos empleados mayores deben trabajar para otras más jóvenes porque sus conocimientos técnicos no están actualizados. En vez de recibir aumentos de sueldo como en la era industrial, son despedidos porque sus conocimientos son obsoletos. ¿Tus conocimientos son obsoletos? 1996. Se aprueba la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones, la cual permitió que el mundo se conectara a través de cables de fibra óptica y facilitó la globalización. Debido a esto, los trabajos de oficina pudieron exportarse. Ahora conviene contratar programadores, médicos, abogados y contadores en países donde los horarios por estos servicios son más bajos debido al menor costo de la vida. ¿Trabajas en un campo que puede ser transformado por la fibra óptica? 2001. China fue admitida en la Organización Mundial del Comercio, OMC. En la actualidad, Estados Unidos y muchos otros países occidentales, los del grupo de los 8, entre ellos, son más consumidores que productores. Esto provoca un gran desequilibrio en la balanza comercial y está acabando con muchas fábricas. Muchos negocios pequeños no pueden competir contra compañías como Walmart, que trabaja directamente con fábricas chinas. Hoy, la clase media de Estados Unidos y otros países occidentales están desapareciendo, mientras las de China e India crecen. ¿Consumes productos fabricados en el extranjero? 2004. Durante los debates sostenidos por Kerry y Bush, se habló de la pérdida de empleos en Estados Unidos a causa de la subcontratación en el extranjero. Pero hay un problema más grave que ambos candidatos evadieron: el monto de la deuda externa estadounidense. Se discute mucho acerca de los inmigrantes ilegales en nuestra fuerza de trabajo, pero hay un problema migratorio más grave del que no se habla: el monto de capital extranjero que sostiene a Estados Unidos a flote. En 2004, 44% de la deuda pública pertenecía a extranjeros.
Ningún país importante había incurrido jamás en un nivel similar de deuda externa. Estados Unidos no tiene fondo para pagarla y el monto de deuda que el mundo puede tolerar tiene un límite. ¿Puedes pagar tus deudas personales? Este no es un libro político. Aquí no se culpará a republicanos, demócratas, liberales ni conservadores. Este libro trata sobre el dinero, la educación financiera y las consecuencias de la falta de educación financiera y de gestión del dinero. Trata sobre cómo protegerte de la mala administración del dinero en el país. Los problemas actuales rebasan la capacidad gubernamental para enfrentarlos. Tal vez por eso nuestros políticos evitan hablar de los verdaderos problemas. Estados Unidos tiene el nivel de la vida más alta del mundo, pero para alcanzarlo nos hemos convertido en el país más endeudado del planeta. El dólar estadounidense es la moneda utilizada para reserva a nivel mundial y hasta ahora el mundo nos ha permitido imprimir cuantos dólares hemos querido. ¿Se trata de un cuento de hadas o de una pesadilla? Donald y Robert no creen que esta fantasía dure mucho. Creen que está próxima a una corrección a gran escala. Por desgracia, las clases media y baja serán las más afectadas. Por eso quieren que seas rico. No es un libro para cambiar al mundo. El presente libro no aclara qué cosas hay que hacer para cambiar el mundo, sino sobre lo que debe cambiar en ti para que no seas víctima de un mundo en constante transformación. El mundo cambia rápidamente. Los políticos y la burocracia gubernamental no se transforman con la rapidez necesaria para proteger a los ciudadanos de estos cambios. Hace poco se anunció que Bill Gates y Warren Buffett se unieron para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo. Esto es incomisionable, pues el dinero puede resolver muchas de nuestras dificultades, como el hambre, la vivienda y, con suerte, enfermedades como el cáncer y el SIDA. El dinero no puede resolver la pobreza. El único problema que el dinero no puede resolver es la pobreza. La pobreza tiene muchas causas y una de ellas es la falta de educación financiera. Intentar resolver la pobreza con dinero solo provoca que haya más personas pobres y que los pobres continúen como están. Por eso Donald y Robert son maestros. Saben que la verdadera solución a la problema mundial, a la pobreza mundial, es la educación financiera, no el dinero. Si el dinero pudiera resolver la pobreza, donarían el suyo. Pero como no es así, donan su tiempo y conocimientos. Además, una parte de las ganancias generadas por este libro serán donadas a organizaciones no lucrativas que imparten educación financiera. Conforme tu educación financiera aumente, reconocerás oportunidades por todas partes. Una vez que seas rico, tal vez decidas también ayudar a cambiar el mundo. Es lo que Donald Trump y Roger Kiyosaki han elegido. Por ello han sido sus fuerzas para compartir contigo lo que saben. En este libro escucharás las voces de dos hombres con antecedentes, perspectivas y voces diferentes. Robert es un narrador y utiliza frecuentemente el diálogo en su escritura. Donald es directo y conciso. Utiliza el menor número de palabras posibles. ¿Serás capaz de leer este libro con la mente abierta? Si es así, verás a través de los ojos de estos hombres exitosos y expandirás tu concepción del dinero y de lo que puede ser tu futuro financiero. Por tu futuro de libertad financiera. Sharon Letter. Si creamos una república casi perfecta, pero ¿serán ellos capaces de mantenerla o en su regodearse en la opulencia se olvidarán de la libertad?
La abundancia material sin carácter es el camino seguro a la destrucción. En verdad temo que mi país, en verdad temo por mi país cuando reconozco que Dios es justo. Thomas Jefferson. Parte primera. ¿Por qué Donald Trump y Roger Kiyosaki escribieron este libro? Por muchas razones. Era casi imposible que Donald Trump y Roger Kiyosaki se conocieran y escribieran un libro en coautoría. Donald Trump es de Nueva York, la capital financiera del mundo. Proviene de una familia rica y es un millonario que empezó a ganar dinero a corta edad. Robert Kiyosaki creció en Hawái, la capital turística del mundo. Proviene de una familia de clase media y se hizo millonaria en una etapa muy posterior de su vida. Aunque ambos son libres financieramente y ya no tienen que trabajar, han decidido hacerlo más duro que nunca. Aunque no se mueven en los mismos círculos, hay algo que los une. Tienen las mismas preocupaciones. Donald y Robert venden millones de libros en todo el mundo y cada uno pudo escribir otro bestseller por su cuenta. ¿Por qué decidieron hacerlo juntos? Seguramente has visto muchas veces sus obras en librerías. Quizás las compraste, quizás no. Pero ¿no te parece extraño que estas dos superestrellas se unieran para escribir un libro? Tal vez lo hacen para llamar su atención, así de importante es. La parte 1 de este libro contiene los recursos de Donald y Robert sobre cómo se conocieron y por qué decidieron realizar este proyecto. Capítulo 1. Un millonario conoce a un multimillonario. El recuento de Robert. Chicago, 6 de noviembre de 2005. Domingo por la tarde. Decenas de miles de personas asisten a una gran exposición de bienes raíces organizadas por The Learning Agnes en Chicago. El centro de convenciones está lleno de exhibidores, anuncios de inversiones y oportunidades para enriquecerse. En aulas más pequeñas, los instructores comparten su conocimiento y sabiduría sobre cómo los asistentes pueden amasar sus propias fortunas. El cavernoso centro está inundado de un rumor contagioso. Todos están emocionados por lo que se aprende y porque cómo pueden cambiar su destino financiero. Tras bambalinas, en la enorme sala donde trabajan los equipos de producción, se siente una emoción distinta, silenciosa, eléctrica. Una limusina larga y negra se detiene y las personas comienzan a murmurar: ya está aquí, ya llegó Donald Trump. Yo estoy con mi compañera y coautora Sharon Letter en el Salón Verde, una habitación privada donde los conferencistas principales esperan antes de subir al escenario, por lo que no presencio la llegada de la limusina. Pero cuando veo a dos policías cruzar la puerta del Salón Verde, descubro que Donald Trump está a punto de entrar. Salgo apresuradamente para abrirles paso a él y a su comitiva. Desde fuera del Salón Verde observo una figura alta e imponente bajar de la limusina. No puede ser otro que Donald Trump, cuya silueta es conocida en todo el mundo gracias al programa El Aprendiz. Los afortunados que contábamos con pases para estas bambalinas formamos espontáneamente dos filas, como si hubiera sido preparado. Donald Trump camina entre las dos hileras de admiradores, sonriendo y asistiendo con la cabeza. Es un saludo reservado para la realeza y jefes de Estado. Si hubiéramos estado en Hollywood, habría alfombra roja. Bill Sanker, fundador y presidente de Learning Agnes, recibe a Donald, lo conduce al Salón Verde y cierra la puerta. Dios mío, dice asombrada una joven, es más imponente en la vida real.
No puedo creer lo alto que es, dice una más. ¿Viste su cabello? Pregunta otra. Casi todos los hombres del grupo permanecemos en silencio. La puerta del salón verde se abre de repente. Quizás alcanzan a mirar dentro, ven a Donald hablar con los reporteros. Bill Sanker sale y se me acerca. ¿Están listos para presentar a Donald? Me pregunta. El Robert Kiyosaki de Padre Rico presentando a Donald Trump. El público está encantado. Donald Trump sale del salón verde y se dirige a donde Bill y yo estamos. Luego de unas palabras en privado con Bill, Donald voltea hacia mí y dice, hola de nuevo, ¿tú me vas a presentar? Yo asiento con la cabeza. Genial, veo que sigues en la lista de bestseller del New York Times. Es impresionante. Luego, bajando la voz un poco, me dice, quiero hablar contigo de algo. ¿Tienes tiempo ahora? Por supuesto. Tú eres el autor número 1 en finanzas personales y yo soy el autor número 1 en negocios. Deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué te parece? Atónito por la oferta, me quedé sin habla. Es una gran idea, dice Bill Sanker llenando el vacío creado por mi silencio. Definitivamente sería un bestseller. Finalmente me repongo y débilmente contesto. Gran idea, hagámoslo. Sé que Donald no acostumbra a dar la mano, así que le extendí la mía para comprobar si habla en serio acerca del libro. Así es, y nos damos la mano. Entonces, Donald voltea hacia Kate, su imponente guardaespaldas, y le dice, dale a Robert mi tarjeta. De repente, Kate, el guardaespaldas de 1,90 metros de altura, deja de ser una figura intimidante. Sonríe, saca un tarjetero de oro y me extiende una tarjeta de presentación de Donald Trump. Llámame la próxima vez que vayas a Nueva York y armamos el libro. Te presentaré a Meredith. Ella nos ayudará en el proyecto. En ese momento presento a Donald y Sharon y una vez más nos damos la mano. Es hora del espectáculo. Me doy la vuelta y me dirijo al escenario del salón principal, donde más de 24,000 admiradores de Chicago esperan a Donald Trump. Tan pronto termino mi breve presentación, empieza a escucharse el tema del exitosísimo programa El Aprendiz. Miles de globos dorados caen del techo y la multitud estalla en aplausos mientras Donald Trump sube al escenario. El largo regreso a casa. En el viaje de regreso de Chicago a Phoenix, empiezo a asimilar la realidad de aquel apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? Me preguntaba una y otra vez. ¿Y de qué vamos a escribir? ¿Gusta una manta? Me preguntó la azafata sacándome bruscamente de mi confusión. No, gracias, respondo con una sonrisa. Tan pronto se fue la azafata, surgió una idea en mi cabeza. Podríamos escribir sobre bienes raíces. Con ese pensamiento respingó mi crítico interno, quien me había torturado desde que me propusieron la idea del libro. El crítico preguntaba cínicamente, ¿tú y Donald Trump escribiendo un libro sobre bienes raíces? En el mundo de bienes raíces, Donald Trump está en las ligas mayores y tú en las menores. Él construye rascacielos en Nueva York. ¿Qué tienes tú? Algunos edificios residenciales, unas cuantas construcciones comerciales de pocos pisos y algunas tierras. Además, él es multimillonario y tú solo millonario. Hasta ese momento me sentía bastante satisfecho con lo que había alcanzado en mi vida, pero al considerar escribir un libro con Donald Trump, mis éxitos y logros me parecieron pequeños e intrascendentes. En vez de sentirme honrado porque Donald Trump me había pedido escribir un libro con él, me sentía miserable.
¿De qué podríamos escribir? Me preguntaba incesantemente mientras el avión volaba de Chicago a Phoenix. 2 largas semanas. Aunque Donald me pidió llamar a Meredith Melber, quien, quien él quería que coordinara el libro, no lo hice de inmediato. Finalmente, al cabo de 2 semanas, Bill Sanger llamó desde Nueva York y me preguntó, ¿ya hablaste con Donald? No, ¿por qué? Por gallina, le contesté imitando los sonidos de esa ave. Además, ¿de qué vamos a escribir? Los dos somos empresarios y los dos invertimos en bienes raíces, pero sus estados financieros tienen bastante más ceros que los míos. Oh, por favor, dijo Bill. Has tenido más de 26 millones de ejemplares de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestseller del New York Times. 5 años. 5 años. Solo otros 3 libros han durado tanto. No te subestimes. Ambos venden millones de ejemplares. Sí, respondí tímidamente, pero aún así él tiene más ceros y más comas. Sus edificios son más altos. Tiene un programa de éxito en la hora de mayor audiencia. Ambos jugamos golf, pero él es dueño de los campos. ¿De qué vamos a escribir? Robert, solo llama a Mederick y lo descubrirás, dijo amablemente Bill. Solo háblale. Está esperando tu llamada. Márcale ahora. Está bien, respondí. La llamaré ahora. Y antes de que perdiera el valor, colgué con Bill y marqué el número de Meredith. Hola, estás hablando con Meredith Malvern. Así nació este libro. La sala de juntas, 12 de diciembre de 2005. Fui a Nueva York para grabar. Podemos dejar ahí, Perfecto. sí, donde dice, así nació este libro. Quedamos en la página número 13. Así nació este libro. Gracias, Sandra. Gracias por la lectura. Ok, familia. Saludos a las 26 personas hoy acá conectadas. Bueno, iniciando un nuevo libro, una nueva lectura de dos personajes pues, bien importantes a nivel financiero, como lo son Robert Kiyosaki y Donald Trump. Tengo acá algunos apuntes y pues recuerden, me gustaría mucho la participación de las personas en el espacio. Queremos que sea rico. Eh, Inicia con una frase que me pareció muy poderosa y es que ser rico es parte de la solución y no del problema. Eh, Analizaban una situación que venía sucediendo en los cambios económicos, ¿sí? Nos mostraron ahí las eras económicas, lo que fue la era agrícola, la era industrial y ahora lo que llamaban la era de la información, que también pues ya pasó. Ahora estamos en una nueva era que es la era de la inteligencia artificial y decían que se avecinaban unos cambios, sobre todo en la clase media, ¿sí? Que siempre hemos conocido que hay una clase baja, media y alta, que son los ricos. Esa transición da una tendencia a que la clase media iba a desaparecer y que íbamos a volver a algo similar a lo que era la era agrícola, donde simplemente el rey era el dueño de todas las tierras y los demás trabajaban para él y pagaban como una especie de impuesto con los cultivos, pagaban al rey. Entonces, eh, decían que había que prepararse para esa transición, para esos cambios. También nos habló de la crisis que empezó a vivir Estados Unidos con esos cambios y la deuda externa que ellos tenían. Y hablaban que el problema de la pobreza
Cuando hablamos de pobreza, hablamos más de mentalidad que del Estado como tal, la mentalidad. No se solucionaba con dinero, se soluciona es con educación, ¿sí? La falta de educación financiera debilita la economía de los países. Y yo pienso pues en lo personal, yo he vivido eso. Muchas veces uno, recuerden cuando era un empleado, pues de pronto ganaba un buen dinero, pero nunca alcanzaba. ¿Y es por qué? Por falta de educación financiera. Cuando uno empieza a adquirir más, pues quiere comprar más cositas, ¿verdad? Uno piensa que eso, el dinero extra es para gastar en más cositas. Y no, es simplemente ahorrar, invertir, mirar dónde coloco mi dinero para ir pasando a ese cuadrante de lo que veíamos en el libro anterior. Irse trasladando de ese cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, donde hagas que ya sea el dinero quien trabaje para ti y no estar trabajando por dinero. Entonces, básico, la educación financiera. Es en lo que tenemos que enfatizar y aprender cómo manejar nuestro dinero. Eh, es la parte que resalté del libro. Acá al final ya habla pues del encuentro de Donald Trump con Robert Kiyosaki, donde fue invitado Robert Kiyosaki pues como orador y le tocaba presentar a Donald Trump. Una imponencia impresionante al llegar Donald Trump a un espacio como este, todos estaban admirados y expectativos de recibirlo, y esa gran sorpresa que se lleva a Robert Kiyosaki al que Donald Trump le proponga que deberían escribir un libro juntos. Vamos a ver el libro, cómo es su desarrollo. Ahí apenas va a empezar lo que ellos plasmaron en ese libro. Está bien interesante porque pues Robert Kiyosaki estaba un poco perdido, no sabía ni qué decir. Y esto me lleva a unas situaciones. Muchas veces cuando somos invitados a un seminario o a una tarima, preparamos un tema, ¿verdad? Y yo pienso que lo mejor es uno preparar en lo que mejor, en lo que más cómodo se siente, ¿sí? Para poderlo desenvolver bien. Entonces, vamos a ver cómo desarrolló Robert Kiyosaki ese libro con Donald Trump el día de mañana. Pienso que ya iniciamos en esa parte del libro. Vamos a escuchar a Sandra. Sandra Esperanza está pidiendo la palabra. Sandra, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, me pareció interesante esta primera parte y cuando iba leyendo en donde él decía el miedo que sintió, el ponerse a comparar, vamos a decirlo, con la posición que en ese momento él sentía que tenía Donald y que era lo que él tenía. Entonces empezó a menospreciarse y como a ese miedo de que yo no voy a poder porque no voy a estar en la misma altura, aparte de más alto Donald que él, entonces como ese miedo que de pronto él sintió en ese momento y que no le permitía de pronto hacer esa llamada. Cuando hablaba de la llamada que demoró y que no la hizo él propiamente, sino cuando lo llamó Billy le dijo que por qué no la había llamado, ahí en ese momento decía yo, precisamente la llamada que a veces dudamos en hacer para hacer una invitación al negocio. La llamada que a veces decimos, ay, no, porque esa persona de pronto tiene mucho dinero y no le interesa el negocio. No porque esa persona está muy ocupada. No, no, por tal y tal, y nos vamos a dando de pronto esas pequeñas disculpas nosotros mismos. Entonces, es tomar ese impulso, el saber cuál es nuestro sueño, el saber qué es lo que queremos y lanzarnos a hacer las llamadas. Y también la parte donde también recordaba en una capacitación que dio Beatriz Loli donde decía, no hay mala presentación realmente. Lo que hay es que lanzarse a hacer esa presentación.
Hay pasos que de pronto se deben tener para la presentación, pero cada persona se va identificando en la forma en que la puede ir haciendo, mostrando siempre ese brillo en los ojos y el saber y dar a conocer y sentir y expresarlo, qué es lo que significa para nosotros nuestro negocio, la importancia, la fe que tenemos, la fe inquebrantable que tenemos realmente en el negocio y sabiendo que estamos en una de las mejores empresas donde desde el presidente de la compañía, todo el corporativo, todos los equipos, el mismo sistema nos ayuda a que sintamos realmente la diferencia de que no estamos en cualquier empresa, estamos en una empresa que siempre está ahí para darnos la mano, para apoyarnos. Entonces, el saber realmente que podemos hacerlo, que podemos avanzar y que no hay una persona al frente que no le podamos hacer la presentación del negocio. De pronto podemos pensar en cualquiera en este momento, bueno, y lo podemos también plantear. Muchas gracias. Bien, Sandra, gracias por tu participación y sí, no, me hiciste acordar de una frase y es que no existe mala presentación, sí existe una mala presentación y es la que no se hace, es la que no se hace, esa es la mala presentación, la que no haces por temor, por lo que mencionaba, de pronto esta persona está en una condición económica importante, eso no lo interesa, pero es que ahí es donde parte todo. Yo, ¿qué estoy pensando de mi negocio? ¿Cómo estoy viendo yo a Ginodé? Si lo estoy viendo simplemente como una revista, una venta de catálogo, o lo estoy viendo verdaderamente lo que es, un proyecto de expansión de marca en varios países, de posicionamiento de marca, donde tengo la posibilidad de generar ingresos por cada producto que cada persona compre en diferentes países. Ahí es donde vas a sentir que creces, que tienes una visión amplia de lo que es este negocio y vas a ir sin temor a mostrarle la oportunidad a cualquier persona. Entonces debemos empoderarnos en eso. O sea, yo tengo un negocio que es internacional, es algo grandísimo. Y a cualquier inversionista, a cualquier persona de negocios va a interesarle este proyecto, que es muy ganador. Tenemos unos productos muy sencillos, de alto consumo, con un precio equitativo, o sea, que entra a competir a todos los mercados donde estamos y es esa gran oportunidad la que se tiene. Entonces, no es simplemente bajonearnos por decir, no, es que voy con un proyecto y una revista y unos productos. No, no, no. Hay que mirarlo realmente como lo que es. Y a un gran inversionista, pues obviamente eso le va a interesar. Voy a leer por acá el chat. Tenemos mensajes de Noemí. Muy buenos días, maravilloso día, bendiciones a todos. Gracias, Noemí. Bendiciones para ti también. Alexander Ramírez nos dice, este libro trata sobre el dinero, la educación financiera y las consecuencias de la falta de educación financiera y de gestión del dinero. Trata sobre cómo proteger la mala administración del dinero. ¿Qué debo cambiar en mí para no ser víctima de un mundo en constante transformación? ¿Qué debo cambiar en mí para no ser víctima de un mundo en constante transformación? Lo resaltaba mucho en esa primera parte del libro, la educación financiera, cómo manejo el dinero. Gracias, Alex. Ana Palacios nos dice, feliz día para todos los integrantes de esta maravillosa familia. Dios nos bendiga grandemente. Gracias, Anita. Dios te bendiga a ti también. Paola Andrea Betancourt desde la ciudad de Medellín, en el municipio de Bello, nos dice, muy buenos días, líderes. Una frase que se mencionó hoy en el capítulo es de la importancia de enseñar a pescar. Y esta es una gran oportunidad para duplicar a los demás. Gracias a los líderes por enseñarnos. Claro que sí. Decían ahí la frase, si le das un pez, pues va a comer una vez, pero si le enseñas a pescar, va a comer para siempre.
Bueno, familia, no sé si alguien más quiera compartir algo, decirnos algo, nos queda un minutico. Sino recordarles que hoy martes es día de capacitación de producto, entrenamiento de producto a las 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana, ahí estaremos rodando el link. Y bueno, vamos a la foto. Enciendan sus cámaras, la mejor actitud. Ya estamos en el primer tercio del mes, día 10 de junio. Lo hablaba yo con Sandra esta mañana. Impresionante cómo está corriendo este año. 10 de junio. Así que a correr, familia. Estamos en un mes espectacular para las ventas. Se acerca el Día del Padre. Todo modo Día del Padre para mover mucho producto. A la cuenta de tres vamos con la foto. A la una, a las dos y a las tres. Primer pantallazo, voy a la segunda. Aquí también guardo por acá. Y segunda pantalla, a la una, a las dos y a las tres. Listo, familia, Dios nos bendiga. Un feliz y bendecido martes para todos. Recuerden la capacitación de producto y nos vemos mañana 7 a.m. en punto para seguir con este extraordinario libro. Chao, chao. Ahora en sus micrófonos pueden despedirse. Chao, chao a todos. Muchas gracias, mi imperial John. Gracias a todos los líderes. Dios les bendiga. Excelente día. Bendiciones para todos. Excelentes martes. Bendiciones, familia. Con todo.